bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Sí o No, un podcast de cine, como siempre, acá estamos, de quien les habla Martín Imer y estamos siempre junto con Seba Lazarte. Seba, ¿cómo andás? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo andas, Martín? Recuperándome de un COVID, llego una mala racha, pero bueno, Sí, hay que terminar el año como se pueda. como se pueda, sí, Claro, esto es exactamente. así, como se puede. Bueno, estábamos hablando bueno, las películas que pudiste ver, no todas buenas, pero bueno, pudiste. Quedémonos con lo que vamos a hacer hoy y listo. Sí, quedémonos con lo que vamos a hablar hoy, una película que es una secuela de una película que fue muy exitosa en su momento, en 2019. Estamos hablando de la secuela de Knives Out, de Navajas y Secretos, y en este caso la secuela se llama Glass Onion, un misterio de Knives Out. I've invited you all to my island. Hi. Because tonight, a murder will be committed. My murder. Once you're dead, will we still be able to talk to you? Yeah, I'm not playing dead the whole weekend, dude. This is truly delightful. Across the island, I've hidden clues. You will have to closely observe each other. If anyone can name the killer, that person wins our game. Any questions? Halle Berry, that has a kick. Oh my God. What happened? Una película que repite la dupla de director y protagonista. Estamos ante el regreso del escritor-director Rian Johnson y el protagonista Daniel Craig, que en aquella película que les comentaba, de Navajas y Secretos, interpretaba a el detective Benoit Blanc, un detective con la fama como el Hércules Poirot de Agatha Christie de ser el mejor detective del mundo. En esta oportunidad, la película empieza con un grupo de personajes muy, muy diferentes entre sí, que todos reciben una caja y de esa forma nos enteramos que este grupo tan extraño, tan particular, son amigos entre sí y reciben la invitación de uno de ellos, un multimillonario, para ir a su casa, que es una casa llena de lujos en una isla en Grecia. Que curiosamente también recibe una de estas cajas, es este detective Benoit Blanc, y allí descubre que este grupo de amigos va a jugar una especie de club, una especie de búsqueda del asesino en un juego que realizan. El problema es cuando finalmente hay un asesinato real en la isla y el detective termina usando sus habilidades reales para tratar de averiguar quién es el asesino y también aprovecha para saber de las interacciones extrañas entre este grupo de supuestos amigos. Em, ¿Te gusta Rian Johnson, Seba? ¿Te A gusta Rian mí, a mí Johnson? A mí también. me A mí encanta Ryan también. Johnson. Igual, a mí me da gracia que a mí siempre me gustó, pero después se convirtió. No solo se hizo, digamos, más importante porque hizo películas más grandes, sus películas tuvieron más recepción, etcétera, pero también se convirtió en un tema controversial cuando hizo el episodio 8 de Star Wars, que ya a esta altura ya no da ni para discutirlo. Que eso, bueno, lo tuvo me parece a mí, ese problema de que, bueno, lo convirtió en una persona controversial en el sentido de, ay, ¿te gusta esta película? ¿No te gusta esta película? ¿Te gusta lo que hace? ¿Lo que no hace? Que además me parece que lo generalizó un poco esa película, que me parece que es tonto y por suerte cada vez se aleja más de toda esa... de todo ese conflicto. Pero bueno, también lo que hizo fue... La realidad es que le dio posibilidades de hacer... películas que está haciendo ahora, ¿no? Como fue Sí. la primera Knives Out y esta segunda, o sea, de alguna manera le dio un nombre que para mí obviamente ya lo tenía, pero le dio un nombre eh, para todo el mundo. Fue un hombre que estaba consolidando en realidad. Este, po- Él empezó con una película que yo no vi que se llama Brick. Ujú. Después él confirmó un talento, como el que ya venían diciendo con esa película, con Los Estafadores, los hermanos Bloom. Ujú. Después, bueno, una película que estableció su nombre, me parece ya porque me parece que los hermanos Bloom, no recuerdo si le había ido bien o mal, No, pero era una es película que lo gracioso fue eso chica. justamente, que los hermanos Bloom le fue muy mal y,
Y Rian Johnson justamente pensó en algún momento que capaz que no podía volver a hacer cine, pero bueno, por eso me parece que puso todas las fichas y aceitó lo más que pudo lo que fue Looper, ¿no? Looper, sí. Que fue un éxito y le dio, me parece que fue esa película lo que le dio en realidad La popularidad. la popularidad y la posibilidad de hacer Star Wars. Star Wars. Y bueno, después de dejar Star Wars y bueno, también haber trabajado en series y tal, como que volvió, me parece, a su camino original, como es con estas películas de Knives Out, que para mí regresan a Brick, que era una película como detectivesca de adolescentes, y también regresa también a los hermanos Bloom, que es mi personal favorita de él, que juega un poco con el slapstick, juega un poco con lo pintoresco, lo caricaturesco, también con personajes sí bastante pintorescos y excéntricos. Me parece que vuelve un poco a todo eso, que está bueno porque a pesar de pasar por la parte de superproducción, tener éxito, haber tenido un montón de cosas, no ha olvidado para nada quién es y eso me parece muy importante. Pero bueno, es lo que nos deja acá. Pero nos deja además de una forma distinta porque esta secuela además tiene para mí implica varias cosas porque sacó lo que era una posible franquicia nueva en salas, como fue la primera Knives Out, y bueno, Netflix compró la idea, convenció a Daniel Craig y a Rian Johnson para traer Hacer dos más. claro, esta Te vas potencial a franquicia, llevarla a Netflix. Entonces también es un cambio para ese lado, es una pena haber perdido una franquicia original de salas en las manos de Netflix, pero bueno, está, tampoco me puedo quejar si van a producir películas como estas Sí, que, no sé, vos dirás qué te pasó con la primera, qué te pasó con la segunda. como te digo, Rian Johnson me gusta. Tengo algunos problemas con Star Wars, pero ya son problemas de fanático, no son problemas de cinéfilos, son problemas de personas que pueden mirar una película y apreciarla como película. Está bien, válido, es Como válido. película me parece que es muy buena, como película de franquicia me parece que es muy mala. Eh, son cosas que pueden sonar muy contradictorias, pero me parece que las dos forman parte de lo mismo y el ejemplo está en esa película. Pero sí, pensaba mucho en Los Estafadores, en los hermanos Bloom. También pensaba que es una película que yo la vi en un DVD que estaba rayado. Y siempre me lo voy a lamentar porque me gustó mucho esa película y no sé qué me perdí. Pero sé que es una película que era muy buena, que era muy talentosa, que los giros me parece que estaban muy bien ejecutados. Ujú. Con Knives Out, con la primera Knives Out, me pasa, la volví a ver hace unos días, eh, y me ocurre que yo no la recordaba eh, tan excesiva a la hora de los giros. No recordaba todo lo que ocurre fuera de la casa, Ujú. que me parece que viéndola de nuevo me pasa que eso un poco me desentona con el resto de la película. Porque me parece que ya, o sea, la película establece un juego bastante rebuscado, por supuesto, bastante retorcido en lo que es la casa, pero después cuando se aleja como que comienza a exagerar un poco situaciones y exagerar un poco personajes y el conflicto en sí. Ujú. Me parece que eso está solucionado en Glass Onion. Simplemente subiéndole unos decibeles a lo que tiene que ver con el tono. Me parece que es un tono más pintoresco, más excesivo, Sí. que permite que la película no se tome en serio a sí misma en lo que tiene que ver con lo que es trama, con lo que tiene que ver con la verosimilitud de los giros, con lo que tiene que ver con la verosimilitud de ciertos momentos, incluso en donde hasta se traiciona lo que es el tiempo narrativo. Ujú. Hay momentos en los que están pasando cosas que vos decís, esto es imposible que pase en la realidad. O sea, que la realidad no puede ser que este momento, este diálogo entre personajes pase. Porque antes me mostraste que habían pasado cosas en el segundo y después hay dos personajes que se pasan hablando. Y decís, no. Pero todo está ayudado por un tono que permite el exceso.
Ujú. Y eso me parece que soluciona varias cosas que eran las que yo tenía con Knives Out y a mi modo, a mi punto de vista, hacen que Glass Onion sea una película mejor. Me parece una película mucho más disfrutable, justamente porque es más juguetona y es más autoconsciente incluso de muchos excesos que Ujú. tiene Rian Johnson. Está bien, la comparación, yo creo que la comparación con la primera y la segunda es como lo primero para hacer, porque para mí son películas bastante diferentes, ¿no? Por mucho de lo que planteás, sin duda, eh, pero son diferentes desde cero, ¿no? La primera, más allá de... Más allá de, como decís, es cierto, tenía muchos giros, yo recuerdo que tenía muchos giros. Tenía también algo un poquito más serio o una temática que se tomaba un poco más serio. Un Se poco, toma ¿eh? un poco más en Un serio, poquito, sí. tampoco es Sí, tampoco nada. mucho, pero Pero había algo un poquito más serio. Y sí, también había algo más clásico, que era el whodunit, ¿no? El Agatha Christie. Era el más tradicional de todos, ¿no? El club, la casa, los posibles asesinos, todos bien pintorescos, bien marcados. Un actor famoso además para interpretarlo. Entonces tenía algo también, me parece, como muy clásico, que también la hacía la película funcionar de una manera, me parece a mí, muy clásica, con la idea de si los giros, el asesinato, todo cómo funciona, cómo tiene que funcionar, todo muy tradicional. Pasamos a la segunda y no se pierde para mí la referencia a Agatha Christie, no sé, porque la además... estructura es la misma. Ese misterio que en realidad arranca mostrándote todos los otros jugadores, Ujú. ¿no? Todos los jugadores que podrían ser el asesino, que después se reúnen en un lugar y pasa Sí, y el pasa crimen. la escena donde se explica absolutamente todo. Eh, en sí, la promesa del inicio es un poco la misma. Pero la película me parece que se transforma de un montón de maneras, tiene un montón de libertades primero, y se transforma de un montón de maneras donde nos engaña a nosotros, me parece, que eso es normal en este género, pero a su vez lleva a la película, a mi gusto, a hacer un montón de cosas que no me gustan en realidad, que no me gustan para nada, que las puedo decir porque no son spoilers, que es el hecho de esconder un montón de cosas, no decirme cosas, que algunas cosas sean obvias, pero otras imposibles de adivinar, ¿no? Sí. Eh, Hace ese tipo de cosas que me parece siempre tiene que ser un mitad y mitad, ¿no? Que creo que la película tiene igual, de yo te doy un poco y después te digo el resto, pero te doy un poco para que por lo menos tengas algo. Eh, Me parece que la película acá está un poquitito desbalanceada en lo que me da o no me da, si bien las cosas están ahí después que la película se explica, pero hay una diferencia y es que para mí la película está presentada de otra manera, en el punto de que ya no es ni un whodunit, ¿no? No es ni una Agatha Christie. Porque me parece que donde duplica las apuestas comparada con la primera es en cómo juega con esa temática moderna, en cómo tiene un objetivo bien claro, pero muy claro desde Sí. el inicio, al que apunta desde el inicio y el que dispara desde el inicio y al que no abandona en ningún momento. Y, y eso hace que sea una película de este género muy diferente, incluso en cómo se resuelve, por la conclusión que Es tiene, que, porque a tiene la ver, conclusión para mí de otro sí. género que hemos visto, y que para mí es tan satisfactorio, tanto más satisfactorio que una revelación que yo hubiera dicho, wow, cómo lo esperé, cómo no pude verlo. Para mí es mucho más satisfactorio lo que logra cuando deja de ser la película que pensé que era. Y lo deja de ser Sí. muy rápido para mí. Sí, es que yo creo que ya a esta altura ni siquiera, esta película ni siquiera sería un whodunit. Ujú. Es una película de misterio, pero también es una comedia, es una película, es un comentario político, es una sátira. Es claro, es como una Este, sátira. Yo pensé en un momento, es claro, casi una sátira, porque además. sí, porque en Sí. realidad, o sea, a ver, no es ningún spoiler, pero el crimen en sí pasa muy avanzada la película. O sea, no es como la primera que pasaba los primeros 2 minutos. Sí, igual hace Es, dos cosas que están muy bien igual. Es cierto, yo pensé eso mismo. El crimen pasa muy adelante en la película, pero también hay otra cosa para mí,
es que hay crímenes cuando empieza la película que uno todavía no tiene claro, que me parece que está muy bueno también. Sí, o Que, sea, que es, la que es película poco está habitual. jugando, claro, o sea, está jugando en varias líneas narrativas incluso. Ujú, Eso me pareció que está muy ingenioso. Pero justamente el hecho de que el asesinato pase a estar incluso en un segundo plano, porque lo que importa es otra cosa. Y me ujú. parece que es muy obvia, pero está muy bien. Está muy bien, A claro. mí me parece muy refrescante, porque yo estaba esperando una Knives Out segunda vuelta, o sea, lo mismo. Sí, de verano Y me nomás. parece claro, y me parece que está muy ingenioso cómo se hace y por qué se hace. Y quiénes son los afectados en esta vez, ¿no? Que me parece incluso que la crítica política que se hace en la película, la crítica Ujú. social que se puede hacer en la película, que en la uno también estaba, porque en la uno es muy fuerte en lo que tiene que ver, o sea, es un misterio, pero que de repente tiene situaciones muy puntuales, Sí, políticas, muy, tiene muy unos tintes que fuertes. están muy bien, sí. De repente acá me parece que quedan hasta mejor, porque en la primera, o sea, no se puede hacer demasiado con esos personajes. Ujú. Y acá sí. O sea, acá son todos pinturas políticas de distintos tonos, o sea, de distintos lugares, pero que todos coinciden en lo mismo en realidad. Y bueno, la idea de esta actualidad, más allá de que la película no está, o sea, ya estaba filmada y todo cuando pasó lo que pasó, pero el hecho de un multimillonario comprando medios, comprando Sí, todo a su es el, antojo. el tipo de eh, película que me da gracia como quiere ser actual, pero se filma hace 2 años y resulta y sumamente actual resulta igual. sumamente Es una actual, sí, casualidad que como casi que predice ciertas cosas. Aunque claro. igual me parece que el comentario justamente es casual lo que pasa ahora, pero me parece que es muy acertado justamente por eso, por en realidad querer apuntar como un todo, como una generalidad de varias cosas, porque hay varios como desagradables en la película, que la idea es como reírse de ellos. Sí. Y qué acertada es justamente que después nosotros la podamos hoy decir, está hablando de esta persona, ¿no? Tan puntual. Que me parece que en realidad la película es general, pero resulta tan puntual hoy que es como gracioso. No creo que ese fuera su objetivo principal cuando hizo la No, película. pero sí queda Queda mucho marcado, mejor. sí, 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 sí. es muy interesante como queda ahora. Hay algo que es cierto, la primera, me parece que la temática que tenía estaba muy buena y estaba en la película, pero estaba para mí esa mezcla de, bueno, tengo que ser un whodunit, tengo que hacerlo bien, tengo que plantear un montón de cosas, tengo que hacer lo básico muy bien, y para mí lo hacía muy bien, a mí me encanta la primera, creo que me gusta más esta segunda, pero Sí, a mí realmente a mí la pienso que me verdad gusta más la me segunda. gusta más, no sé, me gusta más, me parece, no sé. Porque Eh, aparte, discúlpame, sí, termina la no, idea no, y dale, después dale, termino. dale. Bueno, termina la No, idea. sí. Va, Termina la estamos. idea, ¿Cómo termina la idea, estamos? termina la idea. Dale. El tema con la una, claro, tenía ese balance entre, bueno, tengo que terminar de ser este género y le condimento un poco de contemporáneo, un poco de temática moderna, que estaba muy bien, porque me parece que estaba bueno. Venías a ver un whodunit y te encontrabas con otro montón de cosas que por lo general en ese género tan clásico y tan anticuado ya no se encontraba. Eso estaba bueno, pero como decís vos, no podía aprovechar del todo, empaparse del todo en esa temática, jugar del todo, burlarse o reírse, hacer una sátira de todos esos elementos. Si bien había comentarios. Acá me parece que el objetivo principal es ese. Y es eso para mí lo que la gracia, digamos, de esta ahora franquicia. Porque lo que repite más de Knives Out me parece que es el jugar con una temática moderna. El poner al detective dentro de otra situación que, Sí. que, que digamos, es un espejo de una realidad de ahora y se ríe de ella. En la primera estaba, pero era como que más sutil, era más una atmósfera entre todo el misterio. Acá es el punto principal. Y me parece mucho más atractivo porque hace una película completamente diferente a la anterior. Sí, pero además hace una película mucho más disfrutable hasta de mirar, porque es una película mucho más vistosa, Sí, es sí, una sí. película mucho más espectáculo, incluso en muchas cosas, ¿no? Hay varios cameos también, Sí. hay varios actores que aparecen que vos decís, ¿cómo?
¿Cómo y por qué, ¿Y además? por qué? O sea, y te parece muy loco, o sea, es realmente una película más espectáculo que la primera, también las locaciones, ¿no? Ujú. Esa casa tan oscura que ahora está reemplazada por el sol de una isla hermosa, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la ostentación, me parece que es también algo que lo hace mucho más agradable de ver y eso me parece que ayuda mucho también a eso que busca la película. Y me parece que la hace también más interesante, al menos a mis ojos. Es que le hace interesante y además la estructura de una forma. Para mí es una película muy particular donde si yo la describo me parece que la verdad la estoy arruinando un poco. Pero realmente tiene una estructura muy particular eh, que tiene que ver con puntos de vista o incluso momentos un cambio o un mínimo de información que da a mitad de camino, que eso nos lleva a tener que replantear toda la película. Sí, Es que es una película que se ve dos veces, ¿no? De alguna sí, manera. es un cambio de punto Y de vista radical. claro, y eso es lo que te digo, que a mí quizá no me gusta a veces ver una película y estar porque yo la primera mitad la jugué como en ese, del lado del whodunit, ¿no? Del decir, Sí, ok, yo vi varias cosas acá, vi esto, vi aquello, hay algo, hay esto y esto, va a tener que volver porque estaba subrayado, tiene que pasar algo, etcétera. Como uno funcionaría, como funciona trabajar con estas películas. Pero claro, la mitad me llevó a otro lugar, bueno, mira, ahora te cuento un montón de cosas que no sabías y que es muy difícil que fueras a saber y sí, te cambia la película por completo. cambia la película. Y claro, y yo digo, bueno, vamos a Es una jugar con eso. solución, sí. Pero, lo que hace, o sea, el planteo que me da a mitad de camino, es tan bueno. Y empieza a funcionar tan bien. Y me lleva a un final que es tan genial, que me parece tan disfrutable, que realmente me cambié, me fui para el otro lado de la película. Ryan Johnson me dijo, che, ¿no querés venir para esta película? ¿A esta otra película distinta? Y digo, bueno, a ver, y resultaba que estaba mucho mejor, que la disfruté mucho más. No, la segunda mitad de esta película me parece genial, me parece súper disfrutable, súper disfrutable. Y es como que la vas siguiendo, tiene esa cosa que la vas siguiendo desde atrás, ¿no? Como que te va contando las cosas una tras de otra y la vas atrás de ella hasta llegar al final que se resuelve de la manera que vos pensás que se va a resolver, pero a su vez no. Y para mí tiene el final, como te digo, de otro tipo de género. Tiene el final ay, no quiero decir qué películas, pero para mí forma parte de un género que hemos estado viendo muy seguido últimamente, que tal, no lo voy a decir porque si no lo arruino. Pero, pero me encontré con eso, ¿no? Que me parece que está bueno. El final es mucho más satisfactorio que una simple resolución bueno, fulano es el asesino y por X motivo. Ujú, Me parece que es una confrontación del mensaje general de la película, que es la creación de un mensaje y la creación de un misterio, ¿no? Cómo se formulan eh, esos pactos de silencio y esos pactos de, de visiones hacia la vida, ¿no? De visiones hacia la realidad, hacia la ujú, percepción de la realidad. Toda la película va un poco a eso, ¿no? A cómo percibimos la realidad y cómo también se puede trastocar esa percepción de la realidad. Es lo que te digo. Hay momentos en los que Rian Johnson juega con el tiempo narrativo a piacere porque justamente lo que importa no es tanto lo que vos ves, sino la apariencia, ujú. sino que quede bien. Claro. Y eso también lo reflejan los personajes, ¿no? Los personajes se manejan por fines muy siniestros en muchos casos. Y justamente uno percibe la realidad de una manera porque le conviene y a eso va al final de la película, ¿no? Muchas veces la verdad o muchas veces el hecho en sí, lo dice el propio Daniel Craig, no es suficiente, Ujú, pero sí la percepción del hecho y sí otros factores que también económicos, también sociales, que ujú. son los que terminan jugando la carta pesada en el final de la película y eso me parece mucho más interesante. Es que me parece más interesante y a su vez me parece un cambio enorme para este género, ¿no? Porque es Sí, eso, llegás a esa escena que uno conoce, que uno
que uno sabe y se lleva para mí un montón de cosas que son para mí mucho más disfrutables y que la película se gana. Quería mencionar unas cositas nomás. Primero, el elenco me parece genial, me parece muy bueno, con bueno, Daniel Craig haciendo de nuevo lo mismo, pero siendo incluso como era el anterior, es como, se repite un poco Rian Johnson, pero es como raro, es como un personaje, no es secundario, pero es como que está ahí, pero deja que los demás hagan lo suyo, ¿no? Que me parece una idea muy buena como para un detective justamente que observa. Entonces nosotros como espectadores vemos todo lo demás más que lo que hace o dice él. Y después me encantó, le voy a pronunciar mal, pero Janelle Monáe, sí. no sé cómo se dice, me parece genial ella. Me parece genial Edward Norton, me parece muy gracioso. Kate Hudson me gustó. La verdad me gustaron todos. Son todos muy buenos. Hay menos personajes además que en la primera. Pero me parece que estos están. La mayoría están como un poco más definidos. O son más particulares, me parece. En la primera había 2 o 3 que eran como distintas versiones un poco de lo mismo, porque pertenecían a la misma familia, tenían como el mismo estilo. Me parece que había 3 o 4 personajes que más allá de los actores eran similares. Acá me parece que son todos muy diferentes. Y me parece que eso está muy bien. Y otra cosa que quería plantear justamente de los personajes. Me encanta, por ejemplo, cómo la película introduce varios elementos o misterios o cosas o pequeños detalles que después simplemente son usados para un chiste o para un remate de otra cosa mucho más sencilla, que me parece que está bueno porque uno está atento a esas cosas. De hecho, Sí. para mí toda la introducción de la película, con las cajas, que uno las ve con un cierto enigma, es solamente para introducir los personajes y para que después tengamos un chiste muy bueno al final, más o menos, de todo, englobando toda la película. Y eso me parece genial, porque uno empieza desde un lugar y termina como en otro completamente distinto. Me parece que la película sabe llevarnos a ese lugar, sabe, digamos, te empieza por un lugar y te sabe conducir a otro que para mí es muchísimo más satisfactorio. Mucho más interesante incluso. Y mucho más interesante. Y me deja mucha duda de saber, porque van a hacer otra, porque al menos firmaron para hacer una Firmaron para una 2 y trilogía. una 3, sí. Pero para mí van a hacer más porque hay mucho interés. Al menos Rian Johnson expresó mucho interés para hacer más. No tengo ni idea de qué es lo que planteará con una tercera. Porque viendo esto, realmente podés llevar el género a otro lugar muy diferente y plantear algo muy, muy, muy distinto. Y está bueno, me parece que está muy bien. Porque por ejemplo, cuando fui a ver La muerte en el Nilo este año, Sí. que era la segunda, obviamente es un libro viejo otra y es cosa, algo. sí. Y es algo clásico. Pero era como que, bueno, me siento a ver algo clásico. Me parece que está bueno agarrar este género e irlo soltando un poco, irlo estirando, irlo mezclando con otros géneros. Que me parece muy hábil, me parece muy bueno y A menos la para verdad, ver qué pasa, sí. claro, es un poco eso. No sé, realmente no sé qué vaya a hacer ahora. Yo pensé que iba a ser más de lo mismo en una bien, pero me encontré con algo muy distinto para bien. La verdad, para muy bien. Y que funciona mucho, para mí mucho mejor incluso. Sí, para mí funciona mejor. Funciona mejor. Entonces me parece que en este caso sí o no. Sí, tenemos 2 sí, me parece. Tenemos 2 sí dos para sí, ir sí, cerrando sí, el claro. año, porque estamos ahí. Estamos ahí, queda muy, pues ya que, bueno, quedan días y ya queda algún repasito de fin de año y estamos. Ujú. Así que, bueno, Seba, decinos entonces dónde te podemos encontrar. Me pueden encontrar en cinexplicado.com, Cinexplicado en YouTube. Perfecto, y te deseamos también una pronta Una mejoría, ya recuperación. te queda poco, por Sí. suerte ya te estás sintiendo mucho mejor. Sí. Así que Estas películas me esperemos- ayudan, ¿viste? Sí, esperemos que siga así. A mí me pueden encontrar en La Vida en un Cine y también en todos los lugares en donde publicamos este podcast que hemos dado en llamar Sí o No. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.